Y precisamente vamos a estar hablando del Espíritu Santo. Es la palabra que Dios me dio para esta noche y le he puesto por título, por nombre, mi relación con el Espíritu Santo. Súper importante hablar del Espíritu Santo, de conocer quién es el Espíritu Santo y por qué es que Dios nos envía a nosotros el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Súper importante para el creyente. ¿Cuántos son creyentes? ¿Cuántos son hijos de Dios, nacidos de nuevo? Súper importante que sepamos que debemos de tener una relación con el Espíritu Santo. Porque somos muy buenos, y esta es la introducción que quiero hacer, somos muy buenos cuidando el cuerpo. ¿Cuántos cuidan el cuerpo? Yo lo cuido también. La Biblia dice que es templo del Espíritu Santo, lo tenemos que cuidar. Lo tenemos que alimentar, tenemos que darle descanso, tenemos que asearlo, tenemos que chequearlo en el doctor y somos muy buenos en eso, muy disciplinados y obedientes en eso. Cuando nos mandan a hacer chequeo, cualquier prueba, examen que nos manden, ahí estamos nosotros y no lo hacemos, ¿no es cierto? Asimismo tenemos que chequear las otras dos partes que tenemos, que es el alma y el espíritu. El alma y el espíritu son tan importantes como el cuerpo y tenemos que cuidarla. ¿Y cómo cuidamos el alma y el espíritu? Cuidando mi relación con el Espíritu Santo, porque Él precisamente habita ahí. Y si yo cuido mi alma y cuido mi espíritu, estoy cuidando mi relación con el Espíritu Santo. No solamente cuidándola, sino mejorándola, acercándome más, conociendo más a ese que dijo Jesús, yo me voy, pero es necesario que yo me vaya, pero no los voy a dejar solos. Todos conocen esa parte de la Biblia, ¿verdad? Entonces mi pregunta en esta noche es, ¿cómo está tu relación con el Espíritu Santo? Todos me levantaron la mano cuando pregunté cuántos éramos hijos de Dios creyentes. Tú eres un creyente, tú fuiste sellado con el Espíritu Santo, ¿no es así? ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? ¿Estás caminando con el Espíritu Santo? ¿Estás siendo guiado por el Espíritu Santo? Esas son preguntas que todo creyente se tiene que hacer. Si queremos crecer en nuestra relación con Dios, si queremos estar más cerca de Dios, tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Cómo está mi relación con el Espíritu Santo? Porque es solamente el Espíritu Santo el que te va a llevar a que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Es el Espíritu Santo el que te va a llevar a la presencia de Dios. Él es quien hace la conexión con la presencia de Dios. Entonces, por eso es que mi relación con el Espíritu Santo tiene que cada vez ser mayor. Amén. Vamos a verlo, porque el apóstol Pablo lo decía de esta manera. El apóstol Pablo decía, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso, en otras palabras, es ocúpate de tu relación con Dios. Ocúpate de buscar a Dios, de acercarte más a Dios. Filipenses capítulo 2, verso 12, vamos a verlo en la Biblia. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Al apóstol Pablo, como apóstol de la iglesia, le preocupaba la condición espiritual que tenía las iglesias que él iba abriendo, en este caso la de los filipenses, pero acuérdense, las cartas se pasaban de iglesia a iglesia. Esta palabra también es para nosotros hoy. Ocúpate de tu relación con Dios. Ocúpate de tu relación con el Espíritu Santo. Ocúpate de eso. Es algo que como mismo nos ocupamos del cuerpo, de cuidarlo, de chequearlo, de alimentarlo, de asearlo, como les estaba diciendo, nos tenemos que ocupar de esto también. A veces lo tomamos a la ligera, hermanos, esto es lo más importante, porque esto es lo que nos va a asegurar la vida eterna en la presencia de Dios. Amén. Regálele un aplauso al Espíritu Santo.
Ahora, conocemos al Espíritu Santo como nuestro ayudador. Se nos ha enseñado y se nos ha hablado mucho del Espíritu Santo como nuestro ayudador. Diga conmigo, Él es mi ayudador. Él es mi consolador, dice la Biblia, y lo llama el consolador. Así que dígalo, es mi consolador también. Él es mi ayudador, Él es el consolador, Él es el paracleto. ¿Qué cosa es paracleto? Se lo he explicado otras veces. Es el que camina contigo. Ya Dios te lo dio, tú lo tienes, te selló con Él, es tuyo. Y ahora camina contigo. ¿Serías tú capaz de caminar con alguien que tú no conoces? ¿Serías capaz de caminar con un extraño a tu lado? Nadie hace eso. Entonces por eso lo tenemos que conocer. Porque usted no quiere caminar con un extraño. Amén. Por eso es importante conocerlo. Entonces nuestro ayudador es el consolador, es el paracleto, es el que nos guía. Es nuestra guía. Dios nos los dio para que fuésemos guiados por Él. Nuestra vida no puede ir a la deriva. Nosotros tenemos a alguien que nos guía y es el Espíritu Santo. Toda decisión que nosotros debamos de tomar, la debemos de consultar con el Espíritu Santo y dejar que Él nos guíe. Amén. Ahora, Él también nos ayuda en nuestra debilidad. Eso es otra de las funciones que hace el Espíritu Santo. Diga conmigo, me ayuda en mi debilidad. ¿Cuántas veces usted no se ha sentido débil? Que no puede, que no tiene fuerza. El pastor ahorita estaba diciendo, muchas veces me encontré en la iglesia y no sé ni cómo llegué. Hay veces que nos acostamos y no sabemos cómo vamos a amanecer al otro día. Pero usted amaneció y se fue a trabajar. Llegó el día de venir al servicio y usted vino. Y usted dice, yo no sé ni cómo lo pude hacer. No sé ni cómo pude. Porque me sentía débil, no tenía fuerza. El Espíritu Santo. Amén. Él es quien nos ayuda a nosotros en nuestra debilidad. Cualquier debilidad que usted tenga, ahí donde usted se siente débil, Dios lo hace fuerte. Hay muchas personas que se ponen muy nerviosas a la hora de orar y me dicen, no puedo. Eso es una debilidad, o sea, la persona es débil en esa área, pero estás confiando en tus propias fuerzas y no debe ser así. Porque tú tienes el Espíritu Santo. Y Él es quien te ayuda en esa debilidad. Entonces la dependencia de Él te va a fortalecer. Es por eso que es importante que hoy estrechemos lazos con el Espíritu Santo. Amén. Otra cosa que hace el Espíritu Santo, dice la Biblia, que Él intercede por nosotros delante del Padre con gemidos indecibles. ¿Qué cosas son esos gemidos indecibles? Los gemidos indecibles son esos pensamientos y esos sentimientos que usted con palabras humanas, cuando va a la presencia de Dios, no puede expresar. El Espíritu Santo coge todos esos pensamientos, coge todos esos sentimientos y los lleva a la presencia del Padre. Fíjese qué importante. Esos son los gemidos indecibles. Cuando no podemos hablar, cuando no sabemos cómo orar, tenemos necesidad, tenemos cosas que decirle a Dios, pero no sabemos cómo. Él toma eso y lo lleva. Él es la conexión a la presencia del Padre. Amén. Gloria a Dios. Fíjese cuántas cosas hace el Espíritu Santo. Ahora, todo eso que yo les acabé de decir, eso es lo que más conocemos del Espíritu Santo. Pero yo quiero abordar y me quiero enfocar en otras 3 funciones que hace el Espíritu Santo y que son de las que menos se habla. Y está en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 26. Hoy vamos a ver 3. Diga conmigo 3. Vamos a ver al Espíritu Santo como maestro. Diga conmigo maestro. Vamos a ver al Espíritu Santo como el que nos recuerda todas las cosas que ha dicho Dios. Y vamos a ver al Espíritu Santo como el que testifica y da testimonio de Jesús. Dice Juan 14:26, más el Consolador. ¿De quién está hablando?
del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No me quiten ese versículo, déjenlo en la pantalla. Amén. Quiero enfocarme en enseñará y recordará. ¿Qué cosa es lo que el Espíritu Santo me va a enseñar? Diga conmigo, Él es el mejor maestro. Amén. Hermanos, el mejor maestro se llama Espíritu Santo. Amén. Muchas personas dicen que cuando leen la Biblia no la entienden. ¿Y qué pasa? Se desaniman y no la siguen leyendo porque no entienden lo que dice ahí. Yo le voy a decir, usted no puede leer la palabra de Dios si no le pide la ayuda al Espíritu Santo. Él es quien te ayuda a entender las Escrituras. Es posible que de inmediato tú no la entiendas, de inmediato a lo mejor no la entiendas, pero no te desanimes, síguelo intentando, sigue perseverando, porque en el momento que menos piensas, lo vas a comenzar a entender. Amén. Porque Él se encarga de enseñarte. ¿Cuántas cosas? Todas. Él me enseña cómo comportarme. Él me enseña qué hacer y qué no hacer. Porque cuando hago algo que a Él no le agrada, dice que como Él está dentro de mí, Él me redarguye y me hace sentir que dije o hice algo que no está bien. Entonces Él me enseña cómo comportarme, Él me enseña qué decir y qué no decir. Él me enseña cómo llegar a la presencia de Dios y cómo estar más cerca de Dios. Amén. Ahora, también nos recuerda y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos recuerda a nosotros, porque estas son palabras de Jesús. Estas palabras las dijo Jesús. Todo lo que yo os he dicho, estas palabras se las estaba diciendo Él a sus discípulos, porque Él sabía que Él iba a partir y ellos quedaban solos. Y dice que el que iba a venir les iba a recordar a ellos todo lo que Él les había enseñado. Amén. Por eso dice esto. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos recuerda el Espíritu Santo a nosotros? Nos recuerda la palabra propicia en el momento propicio. Cuando usted está pasando una enfermedad, ahí viene el Espíritu Santo a recordarte la promesa de que esa enfermedad Él la llevó a la cruz y por sus llagas tú has sido sanado. Cuando te encuentres pasando un desafío en tu vida, ahí Él te recuerda que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cuando te encuentres pasando, hayas perdido un familiar, estés pasando una separación, situaciones que causan en nosotros tristeza, un divorcio, una separación, un problema con los hijos, cualquier situación que nos pueda causar tristeza, ahí viene el Espíritu Santo a decirte que Él es el que cambia tu lamento en baile, que Él es quien cambia tu tristeza en alegría. Cuando nos encontramos pasando una prueba económica difícil, financiera, una crisis, el Espíritu Santo te trae la palabra y te dice que no hay justo desamparado. Es el Espíritu Santo quien te recuerda la palabra, propicia en el momento propicio. Amén. Y número 3, el Espíritu Santo, además de enseñarnos y además de recordarnos todas las cosas, también nos va a dar testimonio de Jesús. Juan capítulo 15, verso 26, y aquí lo vamos a ver en la Escritura. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Acerca de quién? De Jesús.
Él es el que va a decir las cosas que Jesús hizo y las cosas que Jesús dijo. ¿Por qué? Porque Él estuvo presente en todo lo que tuvo que ver con el Señor. Él fue testigo de todo lo que pasó. Él estuvo involucrado. Solamente alguien que es testigo puede dar testimonio. Amén. Ahora, ¿en qué cosas estuvo involucrado el Espíritu Santo? Diga conmigo: en todo. En el nacimiento de Jesús, cuando fue concebido en el vientre de María, cuando fue bautizado, cuando fue llevado al desierto, cuando fue muerto en la cruz y cuando fue resucitado. En todo lo que pasó con nuestro Señor, el Espíritu Santo estuvo presente. Amén. ¿Y por qué es importante que Él me dé testimonio de Jesús? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como creyentes dudamos de nuestra salvación. Hay gente dudando de su salvación. Hay gente dudando de su sanidad. Hay gente dudando de su liberación. Hay gente dudando de su propósito, de su llamado, de su identidad en Dios. Entonces es necesario que el Espíritu Santo venga a tu vida y te diga y te dé testimonio de Jesús, que Él es real, que fue a la cruz, que te liberó, que te sanó y todo lo que Él hizo en la cruz. Él estuvo en todo. Diga conmigo: en todo. Yo recuerdo cuando yo era niña haberle preguntado a mi mamá, no me recuerdo la edad que tenía, pero sí me recuerdo haberle preguntado si Jesús había sido real, si había sido un hombre real y si verdaderamente había muerto en la cruz como decía la gente. Yo no recuerdo la respuesta realmente que ella me dio. No me recuerdo, pero sí me acuerdo. Y lamentablemente en la iglesia, en los caminos de Dios, hay gente haciéndose la misma pregunta. ¿Serán real? ¿Es verdad los milagros? ¿Es cierta la sanidad? Dudando de todo. Entonces es necesario que el Espíritu Santo venga y te convenza, porque esa es una de las cosas que hace Él, te convence. Amén. Entonces, ¿en cuántas cosas estuvo el Espíritu Santo en la vida de Jesús? Diga conmigo: en todo. Comencemos por la concepción de Jesús, cuando fue concebido en el vientre de María. Cuando José quiso dejar secretamente a María, ¿recuerdan? Se apareció el ángel y le dijo que no hiciera eso, porque lo que había en el vientre engendrado era del Espíritu Santo. Amén. Después, eso fue cuando él es engendrado, pero cuando María le empieza a crecer su barriga, ella va a ver a su prima Elizabeth, que también estaba embarazada, y estaba embarazada de Juan el Bautista. Y dice que cuando María se encuentra con Elizabeth, las dos estaban barrigonas, María de Jesús, Elizabeth de Juan el Bautista. La criatura que estaba en el vientre de Elizabeth saltó. Y Elizabeth en esa hora fue llena del Espíritu Santo y comenzó a bendecir y a honrar a María. Espiritualmente algo se recibió en el vientre de Elizabeth, porque lo que había en el vientre de María ya tenía propósito. Amén. Amén. Vamos a verlo en Lucas capítulo 1, versos 41 y 42. Traje la cita bíblica para que lo podamos ver en la Biblia. Dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Todo creyente que es lleno del Espíritu Santo bendice con su boca. Nunca va a maldecir ni a otra persona, ni a una prueba por la que esté pasando, ni siquiera a sí mismo. La persona que tiene y está llena del Espíritu Santo, diga conmigo, bendice, honra con su boca. Amén. Ahora, el Espíritu Santo también estuvo presente, todos sabemos, en el bautismo. Cuando Jesús es llevado al Jordán, el Espíritu Santo descendió de manera corporal y visible en forma de paloma
sobre Jesús. Amén. Cuando Jesús se bautiza, ¿quién es quien lleva a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. Lo dice Mateo 4:1. Entonces, no traje la cita bíblica, pero se las voy a leer. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Están viendo cómo en cada una de las situaciones y partes en la vida de Jesús el Espíritu Santo estuvo involucrado? Es por eso que Él puede dar testimonio, porque Él fue testigo. Amén. Ahora, cuando Jesús es llevado al desierto por el Espíritu, que estuvo en ayuno 40 días allí, porque el Espíritu lo quería preparar, porque Él después de eso ya iba a empezar su ministerio. Y Él tenía que ser procesado, Él tenía que ser preparado para lo que vendría después. ¿Contra quién se enfrenta Jesús ahí en el desierto? Contra Satanás. ¿Y contra cómo lo vence Jesús a Satanás ahí en el desierto? Con la palabra. ¿Quién le estaba recordando la palabra? Vuélvame a poner el versículo bíblico del comienzo, Juan 14:26. Él os recordará todo lo que ha dicho Dios. Es por eso que ante cada tentación que Satanás le ponía a Jesús, Él decía, escrito está. Escrito está. Y le respondía con la palabra. Era el Espíritu Santo recordándole la palabra. Propicia en el momento propicio. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Era el Espíritu Santo diciendo, yo estuve ahí, yo fui testigo, yo lo vi de cada cosa que pasó. Es por eso que Él puede dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que no haya duda en nuestro corazón. Romanos 8:16 lo dice así, lo dijo el apóstol Pablo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mi relación con el Espíritu Santo va a hacer que yo no dude de mi salvación, de mi liberación, de mi sanidad, de mi llamado, de mi propósito y de mi identidad en Cristo. Amén. Es por eso que Jesús le dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Recuerden, Jesús de manera como humano, Él no podía estar en todas partes, pero el Espíritu sí, porque es omnipresente. Entonces nos convenía que Él se fuera, porque al enviar el Espíritu puede estar en todas partes, cosas que Él no podía hacer. Amén. Mira qué lindo, cuando uno lee en Pentecostés que vino el Espíritu Santo sobre aquellos que estaban reunidos, que todos conocemos ese pasaje, vino sobre los discípulos que estaban ahí reunidos. Y dice la Biblia que Pedro, después de eso, dio el mejor discurso que nunca había dado. Pedro y casi la mayoría de los discípulos eran personas sin letra, sin ningún tipo de estudio, eran pescadores y casi no sabían ni hablar. Amén. Entonces, cuando vino el Espíritu Santo fue tan lleno del Espíritu Santo que fueron esos hombres que dio el mejor discurso, tremendo discurso. Léaselo en el libro de Mateo. Dice que ese día se añadieron a la iglesia más de 3,000 personas. ¡Wow! Por un discurso, por una predicación, que se añadan más de 3,000 personas. ¡Qué unción! Pero así mismo puede suceder con nosotros. Lo mismo que sucedió con ellos en aquel momento, puede suceder con nosotros. Solo está en que usted tenga su voluntad dispuesta a buscarlo a Él. Amén. Ahora, eso fue con los apóstoles que caminaron con Jesús, que Jesús los enseñó, que Jesús los preparó. Pero ¿qué pasa con el apóstol Pablo? Que no conoció a Jesús, que no fue enseñado por Jesús. ¿De dónde recibió tanta revelación? Gálatas 1:12.
Dice, yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La revelación que da el Espíritu Santo. Amén. Comencé hablándoles que nos preocupamos mucho por cuidar el templo del Espíritu, nuestro cuerpo, mantenerlo en buenas condiciones, pero necesitamos también estrechar lazos con el Espíritu Santo. Conocer a aquel que nos ha sido dado. Conocer a aquel que habita en nosotros y que nos ayuda en toda debilidad. Es necesario. El día que te decidas buscarlo a Él, hablar con Él, hacerlo a Él partícipe de todo en tu vida, vas a ver cómo llegas a la presencia de Dios. Vas a conocerlo a Él de una manera y te vas a conectar con Él. Él se hace presente. El Espíritu Santo se puede sentir. La gente dice a veces, no lo siento. Él se hace sentir. Ábrele tu corazón. Pon la disposición en Dios. Señor, yo te quiero sentir. Díselo. Yo te quiero sentir. Yo quiero sentir tu presencia. ¿Cuántos anhelan eso? Pongámonos de pie.